En este tema, la UNAM ha dicho que pues mejor se aprovechen las becas universales que da el gobierno federal, sobre todo a bachillerato, y también algunas otras becas que se puedan ir dando a cuentagotas a algunos estudiantes de la universidad. El asunto es que esto no resuelve el problema y que también están escudándose en que es una comunidad universitaria de alrededor de 400,000 personas. También es una realidad que la UNAM tiene el mayor presupuesto de universidades públicas en este país y además es una de las que más autogenerados tiene, es decir, recursos que genera la propia universidad y que no se gastan de forma transparente, o al menos no se sabe, y que la cúpula en esta Universidad Nacional pues sí recibe beneficio para sus comidas, para su alimentación. Incluso hay tarjetas American Express que se destinan a la alta directiva. Ese es por una parte, y por otra los estudiantes siguen denunciando que hay un intento de criminalizar la protesta estudiantil y también el tema de la libertad de expresión, que es un derecho humano, y tiene que ver no solo con el artículo 15 del reglamento del Tribunal Universitario que la UNAM ya se comprometió a derogar, sino con otros artículos, el 93, 94 y 95 de la ley, del Reglamento General de la UNAM. Ahí se establece también Estatuto General de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también se establecen diversas, no prohibiciones, sino más bien castigos, entre ellos la expulsión de los estudiantes cuando se les considere que han atentado contra el patrimonio, que eso puede ser desde una toma de una escuela hasta, pues sí, romper cristales o algún tipo de mobiliario, y ellos consideran que se estaría violentando el derecho a la protesta. Preguntarles opinión, sabemos que también es autónoma la Universidad Nacional, sin embargo viene de ahí usted, y además hay otro asunto, que la UNAM no puede decir que se gasta mucho tampoco en la plantilla académica, porque ya sabemos que la mayoría está por esta figura aparentemente de pago de horas, que son los profesores de asignatura, ¿no? Sí, no quiero opinar mucho porque en efecto la universidad es autónoma. Lo que yo diría es que es importante que siempre prevalezca el diálogo abierto, público, que siempre haya diálogo con cualquier conflicto estudiantil, de parte de la autoridad y de parte de los estudiantes. Mientras prevalezca el diálogo y se busquen soluciones a cualquier problema, es mucho más sencillo resolverlo. Entonces evitar en el no diálogo, en la no comunicación, y que se establezcan las condiciones de diálogo para poder resolver cualquiera de los problemas. Pero ya la parte ya más interna de la UNAM le corresponde a la universidad. Sí es cierto, venimos del movimiento estudiantil, pero ya le corresponde a la universidad. Y aprovechando que está el subsecretario Clark, preguntar, porque decía que se están tomando medidas acerca de las farmacéuticas que han retrasado la entrega de medicamentos, y ponía como ejemplo el propio caso que ya enunció la secretaria Raquel Buenrostro. Preguntar si hay otros casos donde se estaría documentando que hay un retraso en la entrega de estas medicinas, y si eso ha tenido que ver también con algunas quejas que han tenido los propios derechohabientes de que aún no llegan algunos medicamentos, y en todo caso si va a haber sanciones también para esas otras empresas si hubiera identificadas. Gracias, Presidenta. ¿Quieres, Raquel? Bien, traemos de revisión básicamente 59 empresas por diferentes razones. Algunas son por incumplimiento, otras son porque presuntamente entregaron información falsa a la hora de hacer el proceso de licitación. Tenemos algunas otras empresas que su objeto social no tiene que ver con farmacéuticos, sino son inmobiliarias, son empresas que venden combustibles, etcétera. Y todo eso lo estamos integrando en una investigación. Nos vamos a apoyar acá por instrucciones de la presidenta, también con gente del SAT,
con gente de aduanas para que nos ayuden a hacer las investigaciones de estas empresas, y aparte tenemos todos los temas de incumplimiento. Nosotros hemos estado continuamente sugiriendo y recordando a todo el sector salud, a todos los directores de los hospitales, que nos ayuden a documentar los incumplimientos de los contratos, porque en la medida que se tengan documentados los incumplimientos de los contratos, más fácil hacemos el procedimiento para estarlos inhabilitando, porque mucho del desabasto, además de los problemas que se tienen, es porque las empresas no cumplen. Incluso a mí me ha tocado participar en reuniones con el sector salud, donde cínicamente comentan que prefieren una sanción, una multa, que ir a entregar a Chiapas porque les sale demasiado caro, les sale más barata la multa. Entonces ahí tenemos que actuar con otras medidas para documentar los incumplimientos y poderlos inhabilitar. Pero en total andamos con sobre 59 empresas en total. Gracias. Miren, yo personalmente le doy seguimiento todos los lunes en una reunión que tenemos con el Gabinete de Salud y vemos el tema de la compra de medicamentos. Y hay una parte que afortunadamente la secretaria Buenrostro visualizó a tiempo, también Eduardo, y que pudimos contener que se pagara más caro de lo que realmente cuestan los medicamentos, y pues representa este proceso nuevamente de licitación que ahora se va a hacer con la subasta inversa, que nos permite hacerlo más rápido. Pero sí hay muy malas prácticas en las industrias farmacéuticas, no todas, pero sí en muchas. Con todo y lo que se hizo en el sexenio pasado, pues es increíble que se licite, se asigne al costo adecuado, que firmen un contrato que dicen que en una semana empiezan a entregar medicamentos y pasan 3 semanas y no entregan ninguno. Entonces, ¿qué hace la autoridad? Citarlos, decir, ¿lo vas a entregar o no lo vas a entregar? No, bueno, sí lo entrego y en realidad no lo entregan. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues entra anticorrupción, se sanciona a la empresa, pero ya tenemos un problema de falta de medicamento en el centro de salud. Entonces, lo que estamos haciendo es acelerar todos los procesos. Está Secretaría de Hacienda, está el SAT, está anticorrupción, están todas las áreas involucradas para que la coordinación sea muy rápida y podamos resolver esos temas. Pero es un tema también de cómo se hacen las licitaciones. Entonces ahora estamos dándole celeridad, porque es una compra de 2 años. Esta compra nos va a permitir hasta el cierre del 2026, pero en abril del próximo año empieza la nueva compra para el 27. Y ya estamos tomando pues muchísimas medidas normativas que permitan acelerar. Por ejemplo, si no llegó el medicamento que provee tal farmacéutica y la licitación dijo que era 7 pesos el medicamento y no llega, pues darle la oportunidad a la institución de hablarle a otro proveedor y decirle, oye, ¿me lo puedes dar mañana en 7 pesos? Y si el proveedor le dice sí, pues que lo reciba. Algo tan sencillo como eso, que nos parece menor en la vida cotidiana para nosotros, se vuelve un problema por cómo está establecida la administración y la burocracia. Entonces, ahora pues estamos haciendo todo para que se aceleren los procesos, que que aquellas empresas que además ganan una licitación, resulta que traen todo importado cuando dijeron que no, que aquí fabricaban. Y resulta que todo viene importado y además de mala calidad. Entonces, todo eso, pues obviamente se avanzó mucho en el gobierno anterior, pero todavía quedan muchos vicios de empresas farmacéuticas y otras no farmacéuticas que se meten a las licitaciones. Entonces, ahora pues se está haciendo todo para que estemos comprando bien, que no haya sobrecosto, que sean de calidad. También se están revisando qué medicamentos deben comprarse, que eso se hizo con ¿cómo le llaman? Los protocolos nacionales de atención médica, los PRONAM, que trabajó el doctor Kersenovich con un grupo de médicos muy grande para decir, a ver, si tiene diabetes, tiene esta condición, pues
No es que existan 500,000 medicamentos, hay una orientación general de cómo debe atenderse, cuántos medicamentos deben comprarse en la atención primaria. Entonces, todo esto que ya venía avanzado, pues lo estamos fortaleciendo, ¿no? Porque sí hay mucho vicio, lamentablemente, todavía en la industria farmacéutica. ¿Son 16 o 59? Si no me puede aumentar debido a este llamado que están haciendo precisamente para... Son 59 que no han entregado a tiempo, pero 16 que en particular pues tienen otros problemas. Entonces, todo también lleva un procedimiento. Lo que hace Raquel también está en la ley, también hay reglamentos para poder sancionar empresas. No es discrecional a lo que a ella se le ocurra, sino que hay un procedimiento de cómo hacerlo. Dentro de esas 59, ¿está la empresa inhabilitada o es adicional? Sí está dentro de 50. Muy bien. Sí. Presidenta, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Luis Ángel Marín de Radio Resultados. Preguntar primeramente, ¿cuál ha sido la respuesta de la población en esta Semana Nacional de Vacunación? Mi pregunta va por el tema de que después del COVID surgieron los llamados antivacunas y hubo mucha desinformación entre la población con llamados incluso a no vacunarse. ¿Cuál ha sido la respuesta y si se haría un llamado a la población a confiar en la calidad de las vacunas, en la cantidad, etcétera? Pues la meta es 1,5, ¿verdad? 1.8 millones. Y hasta el día de ayer iban casi 600,000, o sea que es un buen número. Y hacer un llamado, porque es para todas las edades, a que se vayan a vacunar a cualquier centro de salud, es totalmente gratuito. Si no importa su derecho a biencia, en cualquier centro de salud los atienden para poderse vacunar. Pero va bien la campaña y el objetivo pues es cumplir con la meta. De todas maneras no quiere decir que se acaba, sino que es un proceso y de todas maneras pueden ir posteriormente, pero es mejor que vayan ahora porque hay mucho más personal de salud que está destinado especialmente a la vacunación. Gracias, Presidenta. Mi siguiente pregunta es sobre el tema de sarampión. Hablaban de los casos que se han dado. En las 2 semanas anteriores hubo vacaciones. Esto a lo mejor ayudó a apaciguar un poco los contagios. Ahora que regresan a clases los estudiantes en México, ¿cómo se puede ayudar a prevenir estos contagios o que pueda haber contagios de sarampión? Si me contestan. Gracias. La mejor manera de prevenir es vacunarse, definitivamente. La otra cosa es reconocer en fase temprana la enfermedad. Afortunadamente, en el caso de sarampión, la mortalidad es muy baja, muy baja. Hemos tenido una sola persona que ha fallecido y, como yo mencioné en otra de las mañaneras, tenía otras enfermedades que le hicieron contraer el sarampión. Entonces, lo más importante, lo que persigue la Semana Nacional de Vacunación es crear más y más conciencia sobre la necesidad de vacunarse, no nada más en esta semana, sino en todo el tiempo. Y algo muy importante es, las vacunas son seguras, no producen reacciones adversas y de tal manera que, como dijo el subsecretario, es la mejor manera de prevenir la enfermedad. Así es que sí pedimos que nos ayuden a diseminar el concepto de que la mejor manera de prevenir es vacunarse para muchas, no nada más para el sarampión, sino para todas las enfermedades que hay vacuna. Yo pongo como ejemplo de que antes de que empezara la vacunación, la sobrevida de la población era alrededor de 30 a 35 años cuando no había vacunas. Para el año 1950 en México, la sobrevida andaba alrededor de los 50 años. Ahora anda mucho más, arriba de 70 años, y se debe en gran parte a la vacunación. Es la mejor medida preventiva. Muchas gracias, doctor.
En otro tema, Presidenta, preguntarle, ayer se anunció que se llegó a un acuerdo en el Tratado de Aguas con Estados Unidos. ¿Cuáles fueron los términos? Vamos a sacar un comunicado para que se conozca que en esencia que se estuvo platicando. Primero se hizo una revisión por parte de las áreas técnicas de cuánta agua hay disponible en las presas para poderlo conocer. Y después, vamos a decirlo, se entrega la cantidad de agua hasta donde se puede. Porque nosotros primero tenemos que garantizar el derecho humano, también el riego agrícola en varias zonas del país. Ayudó que en la parte, pues en Tamaulipas llovió recientemente, eso nos ayudó bastante porque no se va a tener que entregar tanta agua de las presas internacionales hacia Tamaulipas. Y entonces se pactó una entrega de agua dentro de los márgenes posibles y viables, una reunión anual para hacer una revisión. De parte nuestra se les platico que estamos haciendo pues todo el proceso de riego eficiente en Chihuahua, en Coahuila una parte, en Sonora. Eso nos va a ayudar hacia adelante a disminuir la cantidad de agua que se entrega, o más bien la cantidad de agua que se usa para que pueda cumplirse con el Tratado de 1944. Es importante decir que había, digamos, el Tratado de 1944 establece cuánta agua debe entregar Estados Unidos en el Colorado, en Mexicali, que también va a Tijuana, y cuánta agua se entrega de México del Bravo hacia Texas. Entonces había una parte de México que no se había entregado desde hace ya varios años, no porque no se quisiera, sino porque había sequía. Entonces Estados Unidos decía, pues está en falta México porque no nos ha entregado el agua que dice el tratado. Entonces nosotros ¿qué dijimos? Bueno, pues no se ha entregado porque hay sequía. Entonces hizo el cálculo cuánta agua hay en las presas, cuánto se puede entregar sin que ponga en riesgo a nuestro país. Hablamos con la gobernadora de Chihuahua, con el gobernador de Tamaulipas, con Coahuila. Nuevo León en esta parte no entra porque no es presa internacional de Cuchillo. Entonces todos estuvimos de acuerdo y en ese sentido pues fueron varias semanas de trabajo para poder encontrar pues un esquema que pueda dar el agua a Estados Unidos que debíamos, pero que no nos ponga en riesgo a nosotros. Entonces lo que se puede y hasta donde se puede, como diría Juárez. Muchas gracias, Presidenta. También una pregunta. El día de hoy a las... Y también con el gusano barrenador ya se encontró, también ya hay un acuerdo básico que también ayuda mucho. ¿En qué acordaron? Esencialmente, ¿cuáles son los controles que está poniendo México, que ya venían de antes, para que no se introduzca esta plaga hacia Estados Unidos? Que son mecanismos internacionales que están pactados y que pues nosotros ya venimos haciendo, pero que no había la suficiente información. Mi última pregunta, Presidente, agradecerle su atención. A las 0 horas de hoy arrancaron las campañas electorales en Veracruz, 212 municipios, se elegirá el 1 de junio, junto con la elección judicial, por supuesto. ¿Haría algún llamado a la civilidad de las y los candidatos para evitar la polarización entre la población? Previo al arranque de campañas había muchos ataques en redes sociales de manera anónima contra candidatas y candidatos. ¿Haría algún llamado? Sí, pues la campaña social no sirve de nada, de nada. Ya eso está demostrado, que cuántos meses no hubo narcopresidente, narcocandidata y no sirvió de nada. Entonces, que sean propositivas las campañas, pues es a presidentes y presidentas municipales. Y no me estoy metiendo en la elección, sino sencillamente decir pues que es importante que se proponga, pues lo que quiere oír la población es propuestas, no cosas negativas. Muchas gracias, Presidenta. Acá. Buenos días, Presidenta. Manuel Galeazzi de Sin Línea y el Político en las Redes. Preguntarle primeramente, ¿en dónde pueden reportar los derechohabientes en dado caso que por esta demora de algunos medicamentos no puedan recibir sus medicamentos, vale la redundancia? Saber más o menos si hay un teléfono de atención, alguna oficina, si nos pueden dar alguna orientación. Tenemos
dos mecanismos, bueno, independientemente de los mecanismos que cada institución tiene. Tenemos primero, para los que lo decidan hacer de esa manera, una página de internet que se llama recetacompleta.gov.mx, en la que ponen su receta del sector salud. Si es una receta digital, inclusive del IMSS, les va precargando los medicamentos y ustedes nos notifican cuáles son aquellos que no les entregaron de manera completa. Es una plataforma que utilizamos de manera recurrente los equipos de la Secretaría de Salud, del IMSS, etcétera, para identificar algunos huecos que tengamos. De igual manera, Birmex tiene un centro de atención telefónica. No me sé el número de memoria, ahorita creo que nos ayuda Pau. Pero en esa misma plataforma, para las personas que no quieran usar internet, pueden hacer el mismo reporte. Y eso no sirve solo como un tema estadístico informativo, que sí lo sirve para eso también, pero también como un tema resolutivo, es decir, lo que tenemos de compromiso de las instituciones, en el IMSS lo hacen de manera pues, muy eficiente desde hace varios años, no es algo que iniciemos nosotros, buscar a los derechohabientes para tratar de entender cómo hacerles llegar su medicamento. Esos son los dos mecanismos centralizados que tenemos. Independientemente de eso, cada institución además tiene sus mecanismos particulares, locales, en las delegaciones, en los hospitales, pero estos son los mecanismos centralizados con los cuales nosotros también evaluamos un poco a nuestros compañeros del sector en términos de la resolutividad que tengan. Gracias. En otro tema, Presidenta, hoy se cumplen 100 días de gobierno del presidente Donald Trump. Preguntarle de manera general si tuviera puntualizarnos cuáles han sido los mayores retos, cuáles han sido las facilidades para poder negociar con su gobierno y bueno, ¿cómo vería usted el panorama que pese a los aranceles, la incertidumbre económica que ha cambiado a nivel mundial, pues las exportaciones mexicanas siguen creciendo? En estos días se mencionaba que creció en más de 9% las exportaciones mexicanas, entonces ¿cuál sería su balance? Pues lo he comentado en varias ocasiones, no tendría algo más que comentar. Creo que hemos establecido mecanismos de comunicación con el presidente Trump que nos han ayudado y que nos siguen permitiendo dialogar y comunicarnos con el gobierno de los Estados Unidos, tanto a nivel de presidentes, el presidente Trump y su servidora, como de los secretarios de Estado, particularmente el secretario de Economía con su contraparte, el secretario de Comercio, y ahora también del secretario de Hacienda con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Y también en otros temas, el secretario de Agricultura hoy tiene una muy buena comunicación con la secretaria de Agricultura. Entonces, como hemos planteado, todavía tenemos pendiente el tema de los vehículos y el acero y el aluminio, pero seguimos en comunicación y esperamos todavía llegar a mejores acuerdos. El secretario de Economía de Estados Unidos mencionaba que posiblemente hoy habría alguna reducción en estos aranceles a la industria automotriz. Hoy parece que anuncian algo. Bueno, no nos adelantemos, ¿no? Porque en realidad la información que tengo viene de los medios de comunicación, no es una información más allá que nos hayan compartido, pero sí entendemos que el día de hoy, o que nos hayan compartido, que podamos comunicar, digamos, ¿no? Entonces, pues vamos a esperar al anuncio del día de hoy y esperemos pues que sea bueno y todavía seguimos dialogando de todas maneras. Presidenta, la semana pasada también se le comentó aquí respecto al caso del delegado del IMSS en Tamaulipas, José Luis Aranza Aguilar, y ahora es un tema que está pues otra vez retomándose en los medios, en las primeras planas, porque se comprobó que supuestamente reportes de la Vocería de Seguridad de aquel estado mencionaban que sí contaba con dinero en efectivo en su poder y una arma incluso. Saber... A lo de Tamaulipas, ¿no? Sí, exacto. Sí, a ver, lo que yo dije es lo que comentaron en el gabinete que pudiera haber ocurrido. No es que yo aseguré que eso se planteó en el gabinete, pero pues le corresponde a la Fiscalía investigar, ¿no? Cómo fue esa detención y que diga la Fiscalía realmente qué ocurrió. Insisten algunos, Presidenta, en que si hay una necesidad de hacer un llamado para que se inhabilite este funcionario. ¿Cuál sería el llamado? No, pues tienen que hacerse las investigaciones. No me corresponde a mí como presidenta decir si se inhabilita o no a quién. Es como en el tema de los medicamentos. Yo doy orientaciones en las reuniones que tenemos, pero a quién le corresponde inhabilitar con base en ciertos reglamentos, pues a la Secretaría Anticorrupción.
si no se vuelve todo subjetivo, ¿no? ¿A quién le corresponde en este caso? Pues a la Fiscalía del Estado, que pueda dar toda la información, e igualmente pues a la propia auditoría interna del IMSS, ¿no? Entonces, y que se investigue y que se diga exactamente qué ocurrió. Ya por último, Presidenta, preguntarle, ¿en dónde va a estar usted durante el simulacro que se va a realizar? Aquí vamos a estar a las 11:30. Ya nos tocará seguir todo el procedimiento de salir de las oficinas. Gracias, Presidenta. No, hay un punto de reunión aquí adentro. Sí. Adelante. A ver tú y luego la compañera. Ok, muchas gracias, Presidenta, y funcionarios y funcionarias que la acompañan. Ramón Flores del Centinela Informa. Presidenta, líderes de los sectores turísticos empresariales, pero sobre todo de la sociedad, se encuentran preocupados sobre la desatada violencia en Baja California Sur, que culminó recientemente con el homicidio del comandante Ulises Omar Cota Montaño, un lamentable hecho que aparentemente había sido orquestado por un generador de violencia, quien, como usted ya lo había mencionado en esta conferencia, estaba en prisión desde el 2017 y a pocos días de obtener su libertad, inició una campaña de violencia en el estado que ha concluido en la recomendación por los Estados Unidos a no visitar el estado debido a la violencia, afectando directamente la economía de los sudcalifornianos. Me queda claro que mucho de esta violencia los autores son parte del Poder Judicial, pues liberaron a un fuerte generador de violencia. Hasta este momento hay 7 presuntos delincuentes que al parecer estuvieron involucrados con el homicidio del comandante. El gobernador Víctor Castro comentó que por instrucciones de usted envió una comisión de seguimiento de la Mesa Nacional desde el primer momento y alerta por los hechos ocurridos en el estado. Comentó que tuvieron contacto directo con la Secretaría de Gobernación y puente inmediato con usted, Presidenta, quien decidió una intervención inmediata, cuyos efectos se aprecian muy bien por todos los sectores sociales. El gobierno del estado se mantiene en alerta total y no va a confiarse. La situación y las dificultades de estos últimos días les han de servir para salir adelante y darle una sacudida al árbol institucional. Presidenta, ¿cuál es el panorama que le guarda al estado, a la economía, al turismo, pero sobre todo a la seguridad que tanto lastima a la sociedad sudcaliforniana? Hace 2 días, 3 días, no sé si ya se informó por parte de la Secretaría de Seguridad, hubo detenciones muy relevantes en Baja California Sur que van a ayudar mucho, además de las investigaciones que continúan. Entonces ya hubo detenciones y se está trabajando y pueden ir a visitar Baja California Sur. Presidenta, retomando el tema Los Cabos particularmente, que es el destino turístico por excelencia. Ok, muchas gracias, Presidenta. Retomando el tema de mi compañera Nancy Flores sobre lo de Cedillo, una de las más afectadas fue mi señora madre, porque a nosotros nos tocó vivir, los que estamos aquí de 40 años, 42, 45, nos tocó vivir ese sexenio de horror. Estoy hablando económicamente, porque también hay otros temas sobre narcotráfico, pero ayer sí me dijo mi señora madre que le preguntara a usted que si le va a hacer justicia a todas las mujeres que fueron víctimas, porque no se habla de los suicidios que hubo en la devaluación. En la devaluación del 94, muchos señores se suicidaron porque perdieron todo. Mi señora madre me dijo, pregúntale a la presidenta si nos va a hacer justicia a las viudas, ella lo nombró así, a las viudas de lo que fue la crisis del 94. Sí, fueron tragedias familiares muy grandes. Incluso en aquella época muchísimos mexicanos y mexicanas migraron a los Estados Unidos porque no encontraban alternativas. Personas que tenían un pequeño negocio, que vivían de él, que habían pedido un préstamo y de pronto el préstamo se fue al cielo. No podían pagar y entonces les quitaron sus negocios, la propia banca. O sea, fíjense, les quitan sus negocios, se rescatan con recurso público y nunca se les regresan los negocios que fueron recuperados por la banca, que hubiera sido lo menos que hubiera ocurrido.
esa época incluso hubo muchísimas deportaciones de Estados Unidos a México, pero muchísimos migrantes en aquella época y muchas, como tú bien dices, tragedias familiares, problemas muy graves de personas que lo perdieron absolutamente todo. Y en cambio, grandes empresarios, hasta medianos empresarios, que se vieron favorecidos por el FOBAPROA y que gozaban hasta de más de lo que habían perdido. Si ese es el problema, además de que fue un mal diseño de rescatar a los de arriba, pues estuvo plagado de corrupción. Y sí, pues podemos ver qué significaría, ¿verdad? Por lo menos hacer un homenaje a todas estas familias que no tuvieron responsabilidad y que sufrieron tanto. Por eso es importante conocerlo y dar a conocer quiénes se beneficiaron del FOBAPROA. Y ahora que la oposición, que los adversarios, que algunos que ya no tienen a quién, ya no hay voceros. O sea, Claudio X González, ¿dónde está? El Junior, ya, ¿dónde está la candidata del PRIAN? O sea, pues ¿por qué no es la vocera ahorita de la oposición? ¿Dónde está Alito? Bueno, ese sí es vocero, nomás que no le creen muchos. Los diputados del PRIAN, diputadas, y de otros partidos. Ya no tienen voceros, entonces van y buscan a Zedillo. A ver, ¿qué otros expresidentes hay? Peña, no, pues está muy calladito. Calderón, ese sí anda de vocero en su yate. Fox, ya la verdad, no, así que le hagan mucho caso, pues tampoco, ¿no? Salinas, pues menos, ¿no? Pues entonces fueron a buscar a Zedillo, como a ver a quién buscamos que pueda ser vocero de la oposición, pero pues la verdad es que tampoco tiene mucha autoridad moral para decir que además el argumento, que hay autoritarismo. Cuando hay libertad de expresión se puede criticar a la presidenta, no hay nada que tenga que ver con el autoritarismo, todo lo contrario. El pueblo recuperó su dignidad y su participación. ¿Quién sabe si recuperó? Más bien tiene, porque durante muchos años no tuvo participación, por muchas razones. Entonces sí hay que hablar de aquella época, qué fue lo que ocurrió. Muchas gracias, presidente. Gracias. Sí. Perdóname, le había dicho a ella, se me fue. Perdón. Uno y ya con eso cerramos porque ya son 9:10. Presidente, ya se me va a hacer costumbre.